es Elisa Piña, soy subdirectora de Vinculación e Incidencia del Centro de Políticas Públicas UC. Les doy la bienvenida a la sesión número 13 del ciclo Diálogos de la Agenda Pública. En esta oportunidad vamos a conversar con Pilar Gil, académica de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, y Flavia Maldini, investigadora externa. Ambas son coautoras del artículo Competencia y coexistencia de campos solares y eólicos con campos agrícolas en el contexto chileno, publicado por el Centro de Políticas Públicas UC en la serie de temas de la agenda pública. Pilar y Flavia, muchas gracias por estar aquí hoy. Ustedes en el documento afirman que la creciente demanda de energía generada a partir de fuentes renovables no convencionales podría convertirse en una amenaza. ¿Nos podrían explicar un poco esto? ¿Por qué algo que va en pro del desarrollo sustentable podría al mismo tiempo traer consecuencias negativas? Sí, hola Elisa, muchas gracias por invitarnos a esta entrevista. Mira, la verdad es que parecería algo, ¿no es cierto?, contradictorio, que algo que es bueno se pudiera transformar en una amenaza, pero también depende desde el punto con que lo miremos. La verdad es que nosotros como Facultad de Agronomía, nuestro quehacer está relacionado con la actividad agrícola, y la actividad agrícola es una actividad que tiene muchos riesgos. Últimamente hemos tenido el riesgo por el tema de la helada, pero también siempre hay muchos que tienen que ver con temas económicos, con sequía, con helada, ¿no es cierto? Y distintas situaciones que hacen que la actividad agrícola sea difícil. En algún momento nos juntamos con varios académicos del Departamento de Fruticultura y Enología para hacer un brainstorming sobre las posibles problemáticas, y apareció dentro de las temáticas que nos preocupaba mucho ver cómo en el último tiempo, los últimos 2 años sobre todo, habíamos visto un aumento bastante importante de instalaciones fotovoltaicas en terrenos que son agrícolas. Y no estoy hablando de terrenos que estén, ¿no es cierto?, que sean lejanos, sino que terrenos que siempre han sido de zonas agrícolas que están cercanas, ¿no es cierto?, a los centros, ¿no es cierto?, donde existe gente que trabaja en la agricultura, o cercanos a las carreteras, y no necesariamente en zonas que más bien podrían considerarse de secano, desérticas, sino que meramente en zonas que son productivas. Esto de alguna forma nos preocupó, vimos que podría ser una amenaza desde el punto de vista de la actividad agrícola. Si bien la producción de energías renovables no convencionales es un objetivo de nuestro país que sin ninguna duda tiene muchos beneficios, al ser emplazados ¿no es cierto?, plantas generadoras en zonas agrícolas, es una amenaza para la agricultura. Existen otras amenazas, como por ejemplo el cambio de uso de suelos, no sé, por ejemplo, convertir campos en parcelas de agrado, pero esta es otra más. Y es por eso que quisimos ahondar y ver cuál era la situación actual, cuáles eran las normativas que regían respecto a eso, y hacer este análisis bien profundo que realizamos en este artículo, de determinar cuáles eran los drivers, cuáles eran las amenazas, y a partir de la situación que nosotros levantamos a partir de bibliografía y también de consultas con expertos, ¿no es cierto?, poder identificar cuáles podrían ser las posibles recomendaciones con el fin de evitar la competencia y favorecer más bien la coexistencia. Y eso es lo que se trata este artículo. Gracias, Pilar. ¿Y podrían contarnos un poco más qué razones explican la instalación de este tipo de energías en terrenos que son tradicionalmente agrícolas? ¿Hay regulaciones para esto? ¿Cómo funciona? Hola Elisa, sí, yo te contesto. Mira, si uno observa la cartografía, donde se están emplazando, por ejemplo, los proyectos fotovoltaicos, los que están operativos, ya en la zona más central, digamos, no del norte grande, los que están en construcción, incluso todos los proyectos que están en distintas etapas de su evaluación, ve que se instalan mayormente en el Valle Central. Y esto obedece a razones bastante técnicas. Primero, se necesitan zonas por parte de los productores de energía que tengan alta radiación, que es una condición que se da en el Valle Central, pero además se necesitan suelos planos, porque eso da mayor eficiencia a los paneles y hace más fácil la instalación, menos costosa la instalación, además lejano de cerros que puedan dar sombra. Y otra situación que se da, que es muy importante y muy valorada para estos proyectos, su emplazamiento, es que estén cercanos a las líneas de transmisión, ¿ah?
y la línea de transmisión pasa básicamente por el eje del Valle Central. Entonces, esa es la razón técnica por lo cual se eligen estos terrenos. Eso por parte de la generadora. Ahora, por parte de los agricultores, como bien decía Pilar, en la zona centro-norte y centro, ya van prácticamente 10 años que se está viendo una sequía que ha afectado muy fuerte a los productores, ha mermado sus producciones, afecta su rendimiento. Entonces, aquí hay una oportunidad que ellos toman, sin duda, de un ingreso seguro, a través de un arriendo que dura 25 o 30 años, que es la vida del proyecto, que lo ven versus una condición riesgosa, porque nadie sabe cómo va a seguir o cómo se va a acrecentar esta sequía, más los efectos del cambio climático, como heladas, granizo y cosas que están pasando, y otros temas como mano de obra, etc. Entonces, es una opción que se les da a los agricultores para entregar sus terrenos en arriendo, lo que hace que se junte de alguna forma el pan con el hambre, ¿no? Y esto avance. En el caso de los eólicos es un poco diferente, porque ahí el primer criterio de selección para el emplazamiento son los vientos. Y en segundo lugar, que estén cercanos a líneas de transmisión que tengan capacidad todavía para transportar más energía. Y eso no necesariamente es una condición de los valles agrícolas, pero puede resultar, digamos, coincide, por ejemplo, en el caso de la región de Ñuble se da esa situación. Ahora, con lo que tú me preguntas sobre la regulación, sí existe regulación. De hecho, en las zonas rurales, cualquier cambio de uso o que no sea agrícola requiere un permiso por parte del SAC para edificar cualquier otro tipo de cosa que no sea luz. Y cuando se trata de proyectos de más de 3 megawatts, estos deben ser sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental, en donde el SAC también forma parte de los evaluadores, del comité evaluador. Entonces lo que se hizo fue crear un permiso ambiental sectorial, el PAS 160, de manera de dar coherencia entre lo que eran aspectos sectoriales agrícolas y aspectos de interés nacional, que eran los otros aspectos. Entonces, de ahí se crea un criterio más coherente donde se analiza la vocación de los suelos, que es el tipo de suelo, pero también la disponibilidad de agua u otros factores que pueden estar afectando la producción, pero también en temas de interés nacional como un eje estratégico de desarrollo, una política pública, etc. Y dentro de este marco existe la posibilidad de que a los titulares de los proyectos se les solicite compensar por el no uso agrícola temporal de estos terrenos, porque lo que se está dando es un permiso temporal de cambio de uso, que dura la vida del proyecto, 25 o 30 años. Entonces se les pide que inviertan en mejorar la productividad de otros suelos que son cercanos al proyecto, idealmente en la misma comuna, y de esa manera hacer una suerte de compensación. Gracias, Flavia. Y ahí ustedes en el artículo señalan que se prevé un aumento importante de inversiones de este tipo de energías en las zonas agrícolas. ¿Podrían contarnos un poco por qué llegan a esa conclusión? Bueno, sí. Si uno ve que la Comisión Nacional de Energía proyecta un crecimiento muy importante, casi el 75% de la demanda por energía en el país para los próximos 20 años, y además están las metas de conversión de energías fósiles a renovables, obviamente hay que incrementar mucho las fuentes renovables. Y si a esto se le suma que no estaríamos contando con el recurso hídrico, es difícil que la solución vaya por ese lado, tanto como hidroeléctricas de embalse o de pasada, digamos. Entonces, quedan los fotovoltaicos y los eólicos como la solución, digamos. Ahora, a esto se le puede sumar que el costo de los equipos fotovoltaicos ha disminuido y además ha mejorado mucho su eficiencia. Entonces, es una buena respuesta. Incluso aunque hayan bajado un poco los valores de las licitaciones, sigue siendo muy rentable. Y en el caso de los eólicos, sí, también es una buena alternativa y va a estar un poco supeditado a la existencia de líneas de transmisión, que ahí no sabemos si van a actuar como impulsores, si es que se crean nuevas líneas, o como un cuello de botella.
pero sí, claramente se espera que esto aumente. Y considerando que ambas actividades, o sea, la producción de energías renovables no convencionales y la producción agrícola, tienen una importancia crucial para el bienestar de la sociedad, ¿qué elementos identifican ustedes para avanzar hacia esta coexistencia equilibrada? ¿Y qué se necesitaría para llevarlos a cabo? Sí, bueno, eso yo creo que es lo principal, el principal output de este trabajo. Nosotros vemos que existen, obviamente, algunas debilidades en el sector agrícola que de alguna forma promueven que los agricultores prefieran arrendar sus terrenos y transformarlos en espacios de generación. Y es ahí, en el fondo, donde hay que apuntar, pero también tiene que ver con otras cosas que tienen que ver más bien con infraestructura. En el primer punto que tiene que ver con esta debilidad que hay que sortear, de alguna forma vemos que toda la parte energética tiene tremenda fortaleza, tiene una ley que promociona, que fomenta, ¿no es cierto?, la producción de energías renovables no convencionales, y por otra parte la agricultura tiene pocos incentivos. Es muy, como yo te decía al comienzo, la actividad agrícola es muy riesgosa, hay que tener una característica especial para ser agricultor, una capacidad de enfrentar los problemas y de resiliencia tremenda. Entonces, de alguna forma, eso deja de existir cuando pasa esa generación o cuando pasa esa persona. El que viene más adelante no le interesa. Entonces, de alguna forma es importante promover la actividad agrícola y para eso hay que fortalecer la actividad agrícola. De distintas maneras. Tiene que ver con fomentos, con leyes, con mejorar el acceso al agua, lo de la sequía, claramente es un driver para hacer cambios. Yo al principio creo que me equivoqué, dije lo que quería era decir sequía. La sequía ha sido uno de los grandes, ¿no es cierto?, componentes de estos cambios, porque ya los productores muchos no hayan qué hacer con su terreno, entonces de alguna forma las políticas públicas debieran ir para allá, para fortalecer la actividad agrícola, darle un poquito más de seguridad a los agricultores. Por otra parte, creemos también importante que una buena alternativa sería la coexistencia espacial a través del sistema que llamamos agrovoltaico, que en el fondo es esta coexistencia entre el sistema de producción, pero además la agricultura, teniendo paneles, ¿no es cierto?, infraestructura de generación en el mismo territorio. En Europa ya han avanzado bastante con eso, nosotros estamos bastante atrás. Falta información, falta mucha información, sin embargo las tecnologías van avanzando y creemos que existe factibilidad tecnológica para que eso ocurra, pero sí falta información. Por ejemplo, ¿qué pasa con los terrenos cuando tenemos sistemas agrovoltaicos encima? ¿Qué pasa con la productividad cuando tenemos paneles solares arriba de los cultivos? Etcétera, ¿ya? Falta información local. Y por otra parte, también pensamos que es importante, y esto ya tiene que ver más con un tema de política pública macro, y que no solamente se traduce en este problema, sino que en otros más, y tiene que ver con el ordenamiento territorial. Si hubiera planificación territorial de mayor, ¿no es cierto?, aliento, que considerara todos estos aspectos, sería mucho más fácil poder establecer zonas donde se van a tener la concentración de generadoras de energías renovables no convencionales, con buenas características de radiación o de viento, lo que sea, pero que a su vez tengan la capacidad de conectarse a la red de distribución, que como decía Flavia, es uno de los grandes cuellos de botella y que también es uno de los drivers por los cuales, ¿no es cierto?, existe generación en torno a estas líneas de distribución que además coinciden con los valles productivos. Entonces, si hubiera una política de ordenamiento donde claramente estuvieran determinados cuáles son los lugares de generación, cuáles son los lugares de producción agrícola, esto sería un poquito más fácil y de alguna forma fomentaría la coexistencia de ambas actividades, ¿no es cierto? Y por lo tanto ir a un desarrollo sostenible desde el punto de vista energético, pero también manteniendo esta actividad tan importante que muchas veces se subestima y que es la agricultura, una actividad, ¿no es cierto?, trascendental para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, Pilar y Flavia. Llegamos al final de la entrevista. Sin duda, muy interesante lo que plantean. Y quienes deseen leer el artículo Competencia y coexistencia de campos solares y eólicos con campos agrícolas en el contexto chileno, pueden hacerlo ingresando a nuestro sitio políticaspublicas.ucep.cl en la sección de publicación. Muchas gracias a quienes nos escucharon o vieron.
Muchas gracias.